Listo. Bueno, pues mis hermanos, el día de hoy vamos a hacer una pausa a nuestro estudio expositivo de la epístola a los Hebreos para hablar de un tema que es importante tenerlo presente, sobre todo en estos días, porque la realidad es que hay muchos que dicen ser cristianos, pero viven como si no lo fueran. Y para hablar de este tema, voy a tomar de referencia la escritura de Romanos capítulo 1 y vamos a leer los versos 16 y 17. Romanos 1, versos 16 y 17. Dice aquí la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El título que le hemos dado a esta enseñanza es una pregunta. Y la pregunta es: ¿te avergüenzas del evangelio? ¿Te avergüenzas del evangelio? Vamos a orar para pedir que el Señor nos hable el día de hoy por medio de su palabra. Oh mi Dios, aquí estamos nuevamente ante tu presencia pidiendo dirección. Que sea tu Espíritu Santo el que utilice a este siervo inútil, Padre, para edificar a mis hermanos, y que el día de hoy podamos meditar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que son tiempos de prueba, pero la realidad es que desde que tu iglesia inició, las pruebas, las tribulaciones siempre han estado presentes, Señor. Sin embargo, tus hijos siempre han perseverado. Y por eso es que estamos aquí, Señor. Así que ayúdanos, ministranos y permite que seamos edificados este día en tu nombre. Así que en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Juan, un joven de secundaria, fue seleccionado por el director de su escuela para participar en un proyecto donde Juan, por un trimestre, sería el representante del director en la escuela. Y parte de las actividades que Juan iba a desarrollar en este proyecto es estar al pendiente de cualquier situación extraordinaria que se presente dentro de la escuela, como por ejemplo alguna situación de bullying entre los alumnos, o sorprender a algún alumno rayando por allí un baño o una pared, o incluso si está mirando a aquellos estudiantes que se van de pinta. Entonces Juan, por un trimestre, sería el representante del director en la escuela. Y los maestros, como conocían bien este proyecto, cuando Juan venía a ellos con alguna noticia de alguna situación, ellos lo atendían como si fuera el mismo director, es decir, le daban respeto y le daban atención. Por lo cual Juan, por ese trimestre, fue el representante de la máxima autoridad en su escuela. Ahora, en este mismo sentido, mis hermanos, la Escritura nos enseña que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor para ser su representante en esta tierra, es decir, para que fuera el representante de la máxima autoridad que hay en esta tierra. Y de hecho, no solo fue representante de la máxima autoridad de esta tierra, sino que es de todo el universo, porque Pablo recibió este llamado para que representara a Jesús, la máxima autoridad de todo lo creado. A ese Dios estaba representando, ¿sí? De lo creado y de todo el universo. Solo que el llamado de Juan no fue solamente por un trimestre, como el caso que mencionamos de Juan, o el llamado de Pablo,
porque este llamado fue para toda su vida. Por lo cual, cuando Pablo recibió este llamado, tuvo que dejar muchas de las cosas que él practicaba en su pasado, como lo era su religiosidad dentro del judaísmo. Porque Pablo era un hombre muy celoso en su religión, al punto que incluso daba cárcel a todos aquellos que estuvieran abandonando el judaísmo. Y de hecho, esto es lo que nos narra el médico Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde dice que Pablo pedía autorización para encarcelar a todos aquellos que estuvieran profesando la fe en Jesucristo. Porque Pablo, como todos los religiosos de ese tiempo, profesaban una fe en la ley, y si alguien desertaba, lo condenaban, incluso al punto de la muerte. Por eso la Escritura dice en Hechos capítulo 9, en los primeros 2 versos, que Saulo, respirando amenazas aún de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y es que en ese tiempo el sumo sacerdote era como la máxima autoridad. Y él podía dar esa autorización para hacer esto. Y dice el verso 2 que pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, cuando Pablo hace referencia a los del camino, se refiere a los seguidores de Jesús, porque recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por ese motivo, a los primeros cristianos en el primer siglo se les conocía como los del camino. Entonces Pablo, en su celo al judaísmo, solicitó autorización para perseguir a los seguidores de Jesús con la finalidad de castigarlos por haber abandonado la ley, como actualmente sigue pasando en Oriente. De hecho, en una ocasión miré en las redes un video donde prácticamente estaban acribillando a mujeres con sus niños por haber abandonado la religión oficial de su país, y en este caso era el Islam. Y esto es lo mismo que estaba haciendo Pablo en el primer siglo cuando perseguía a la iglesia de Cristo. Sin embargo, Dios, en su amor y misericordia, le hizo el llamado a Pablo para que fuera su representante ante el pueblo gentil, es decir, ante todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Sin embargo, mis hermanos, para que Pablo pudiera ser representante de Jesús, había un requisito que al día de hoy sigue vigente. Y este requisito es reconocer a Jesús como Dios, porque Jesús es el creador de todo el universo, como el apóstol Juan lo menciona al inicio de su evangelio, en los primeros 3 versos, donde nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y un poco más adelante nos dice en el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan presenta a Jesús como el creador de todo el universo. Por eso dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Lo cual significa que Jesús es Dios. Y si nosotros queremos ser sus representantes en esta tierra, como lo fue Pablo y como lo han sido todos aquellos que el Señor ha llamado, necesitamos dar este primer paso, es decir, reconocer a Jesús como nuestro Dios y como el creador de todo el universo. Sin embargo, mis hermanos, para poderlo hacer,
necesitamos primeramente derribar todos aquellos argumentos que no nos quieran permitir dar este primer paso. Como en la actualidad hay muchos que lo siguen haciendo, porque unos incluso siguen pensando que ellos descienden del mono, ¿verdad? Como hay otros que siguen pensando en el Big Bang o que todo fue creado en el Big Bang, es decir, una explosión cósmica y aparecieron las cosas. Ahora, estos solo son algunos argumentos que pueden impedir a una persona reconocer a Jesús como el creador de todo el universo. Y por lo tanto, si una persona no reconoce a Jesús como su Señor y como su Creador, no podrá ser utilizado por Jesús para ser su representante. Por eso necesitamos primeramente reconocer a Jesús como la máxima autoridad en esta tierra. Y de hecho, eso fue lo que hizo Pablo cuando tuvo su encuentro personal con Jesús, como lo sigue narrando el libro de los Hechos, cuando Pablo iba rumbo a Damasco y se encuentra con Jesús. Veamos solamente los versos 5 y 6 del capítulo 9. Vayan allí, Hechos 9, versos 5 y 6. Nos dice aquí la escritura, Hechos 9, 5. Y dijo, está hablando Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, el dar coces contra el aguijón es como si estuviéramos pegándole con el talón a una parte o a un objeto filoso, como puede ser un cuchillo o una lanza. Eso es dar coces contra el aguijón. Pero observen lo que dice en el verso 6. Él, es decir, Pablo, temblando y temeroso, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, si observan, lo primero que hizo Pablo fue reconocer a Jesús como su Señor. Y aquí la palabra Señor en griego es kurios, que significa amo, dueño o soberano. Por lo cual, Pablo está reconociendo a Jesús como su amo, como su dueño, como su Señor, porque Jesús es la máxima autoridad en esta tierra. Entonces, esto significa que Pablo cumplió este primer requisito, es decir, reconocer a Jesús como su Señor. Sin embargo, mis hermanos, para que Jesús pudiera utilizar a Pablo, tuvo que también confrontarlo con su pecado. Por eso le dice, ¿por qué me persigues? Porque recordemos que Pablo estaba amenazando a los creyentes del primer siglo, por eso iba sobre ellos. Y Pablo, mis hermanos, necesitaba cambiar todos esos malos hábitos religiosos que él practicaba, porque si no lo hacía, no podía el Señor utilizarlo en la expansión del Evangelio. Tenía que reformar todo eso que él traía. Y esto mismo, mis hermanos, aplica para nosotros, porque si queremos servir a Jesús, también necesitamos dejar todas aquellas malas costumbres que traíamos arraigados en nuestro corazón. Y aquí definitivamente el abanico se puede abrir en un sinfín de direcciones, porque todos venimos de diferentes contextos, es decir, de vidas llenas de orgullo, de adicciones, de pleitos, de celos, de infidelidades y de tantos otros pecados que existen. Sin embargo, Jesús nos puede limpiar de todo para utilizarnos. Por eso es que Juan nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para limpiarnos de toda maldad.
Entonces, para poder ser utilizados por Jesús, necesitamos en primer lugar reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es decir, como nuestra máxima autoridad. Y en segundo lugar, debemos dejar de practicar todas aquellas costumbres de nuestro pasado que estaban llenas de pecado. Ahora, si nosotros ya somos cristianos, debimos ya de haber dado estos dos primeros pasos, es decir, reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y dejar de practicar los pecados pasados. Para que de esa forma Jesús nos pueda utilizar para ser sus representantes en esta tierra. Lo cual definitivamente es un gran reto, pero también es un gran privilegio que tenemos en Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? Es un reto, pero también es un gran privilegio ser el representante de la máxima autoridad en toda la creación. Sin embargo, aquí surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si nos diera vergüenza decir que somos representantes de Cristo? ¿Qué pasaría si nos diera vergüenza decir que somos representantes de Cristo? Veamos lo que dice Jesús al respecto. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 8, y leamos a partir del verso 34. Marcos, capítulo 8, versos 34 en adelante. Nos dice aquí la Escritura. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, está hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si observan, Jesús en estos versos nos está diciendo que debemos morir al yo. Por eso dice en el verso 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, la versión Biblia lenguaje sencillo nos traduce este verso de la siguiente forma. Dice esta traducción: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Por lo cual, el morir al yo se refiere a que debemos hacer la voluntad de Cristo y no la de nosotros. Porque por lo regular, la realidad es que nuestra voluntad está llena de pecado y de egoísmo. Pero si aprendemos a morir al yo y hacer la voluntad de Dios, hasta entonces es que podrá haber cambios y mejoras en nuestra vida. Porque a lo mejor el Señor nos rescató de las drogas, del alcohol, de los chismes, de la brujería o de el pecado que ustedes quieran, que a final de cuentas nos tenían atados. Pero cuando venimos a Cristo, la realidad es que nos hace libres de todos estos pecados. Sin embargo, no significa que vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad, porque ahora debemos hacer la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo, ¿dónde está, mis hermanos? Está en su palabra. Esa es la voluntad que debemos de hacer. Por lo cual Jesús aquí nos está pidiendo al menos dos cosas. En primer lugar, olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad, porque debemos estar dispuestos a morir al yo. Y en segundo lugar, debemos hacer lo que Jesús nos dice en su palabra, porque allí está su voluntad. Ahora,
Si estamos dispuestos a hacer estas dos cosas, les aseguro que seremos buenos discípulos de Jesús, porque ahora buscaremos hacer su voluntad y no la de nosotros, porque al final de cuentas de eso se trata, de la voluntad. Sin embargo, mis hermanos, cuando una persona no está dispuesta a hacer la voluntad de Jesús, definitivamente la vergüenza va a salir a la luz. Y si nos avergonzamos de Jesús, miren lo que nos dice en el verso 38, Marcos 8:38. Nos dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, pregunta, ¿la generación ha cambiado? ¿Verdad que no? Sigue siendo una palabra actual y vigente. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces lo que nos está diciendo que si nos avergonzamos de Jesús estando en esta generación mala y pecadora, Jesús también se va a avergonzar de nosotros cuando Él venga en su gloria. Ahora, yo en lo personal no deseo que cuando me encuentre con el Señor, Él me diga, me avergüenzo de ti. Y espero que tampoco ustedes lo deseen, ¿verdad? Por eso es importante que no nos avergoncemos de Jesús y de su evangelio. Ahora, el salmista dijo en el Salmo 119, versos 44 al 46, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. A los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Ahora, si nosotros, mis hermanos, tenemos esta misma convicción tan fuerte que tenía el salmista, les aseguro que también nosotros vamos a poder decir, seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre, y a los reyes hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Sin embargo, para que esto sea posible, también es importante considerar la ayuda y la dirección del Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros, los que ya nacimos de nuevo. Y en este sentido, veamos lo que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 1, en los versos 6 y 7. Véanlo en su Biblia. 2 Timoteo, capítulo 1. Versos 6 y 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de, ¿qué dice? De poder, de amor y de dominio propio. Ahora de poder, para que podamos hacer la voluntad de Jesús, de amor, para que todos los que estén a nuestro alrededor vean el amor de Cristo por medio de nuestras acciones, y el dominio propio, para que podamos controlar nuestra carne y ser de buen testimonio para los demás. Sin embargo, veamos ahora la recomendación de Pablo a partir del verso 8, 2 Timoteo 1:8, nos dice, por tanto, que le empieza diciendo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Ahora, me gusta cómo traduce más la traducción Biblia sencillo. El verso 10 dice esta traducción: Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo nuestro Salvador hizo por nosotros.
porque Él destruyó a la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado la vida eterna. Si se dan cuenta, Pablo aquí en breves palabras nos describe el Evangelio. Porque el Evangelio es la buena noticia del amor de Dios para nosotros los pecadores. Y esa noticia es que Cristo murió para destruir la muerte y a través de su sacrificio en la cruz va a poder o puede, darnos vida eterna. Sin embargo, para que esto sea una realidad en nuestra vida, necesitamos creer y no avergonzarnos de nuestra fe en Cristo. Por eso Pablo continúa diciendo en los versos 11 y 12, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero ¿qué dice? No me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí Pablo claramente nos dice que él no se avergüenza porque sabe a quién ha creído, y eso es algo que también nosotros siempre debemos tener bien en claro para que cuando nos pregunten de nuestra fe no nos avergoncemos y prediquemos el Evangelio. Ahora, cuando Pablo le dice, estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día, se refiere al día que él va a estar en la presencia de Cristo para ser parte de su reino, como también lo menciona en el capítulo 4, verso 18. Pero se los voy a leer en la versión Biblia, lenguaje sencillo. Dice 2 Timoteo 4, 18 en esta traducción. Yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que lo alabemos por siempre. Amén. Definitivamente, mis hermanos, este debe ser el anhelo de todo cristiano, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor. Sin embargo, nunca debemos olvidar en quién hemos creído para que no nos avergoncemos de nuestra fe, es decir, del Evangelio. Porque profesar nuestra fe dentro de estas cuatro paredes, la realidad es que es muy fácil hacerlo. Pero allá afuera es donde realmente está nuestro verdadero desafío. Porque allá afuera nos llamarán aleluyas, religiosos. Ahora, si andamos desordenados con las manos en la cintura, nos dirán, son unos hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra. Ahora, Jesús nunca dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. De hecho, si a Jesús lo golpearon, lo escupieron y lo crucificaron como un malhechor dándole muerte, la realidad es que nosotros también seremos expuestos a estas cosas por seguir a Jesús. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿estamos realmente dispuestos a sufrir de estas desgracias, no avergonzándonos cuando nuestra vida corra peligro? Porque si estamos aquí sin ningún problema, aleluya, gloria a Dios. Pero el día que se presente una persona con un arma y nos diga, si crees en Jesús, vas a morir en este momento, ahí estará la prueba, ¿verdad? La realidad, mis hermanos, es que la vida cristiana en ocasiones va a estar llena de aflicciones. Sin embargo, miren qué preciosa palabra nos dejó Jesús en Juan 16, 33. Dice, véanlo en su Biblia, Juan 16, 33. Nos dice aquí el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, me gusta más cómo lo traduce la versión Biblia lenguaje sencillo. Dice esta traducción, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad.
Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Esto quiere decir que Jesús ya venció a todos los poderosos de este mundo. Así que debemos aprender a confiar en Jesús independientemente de las situaciones que estemos experimentando. Entonces Pablo en la primera parte del versículo 16 del texto base nos dice que él no se avergüenza del evangelio. Sin embargo, después nos dice el motivo por el cual no se avergüenza, y esto es porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, aquí la palabra poder en griego es dinamis, y de hecho de aquí deriva la palabra dinamita. Y todos sabemos de alguna forma que la dinamita es un poder que ha sido utilizado para ciertos beneficios en la vida del hombre, como por ejemplo cuando se están abriendo las carreteras en las montañas o en los montes. Ahora en nuestro caso, nosotros aquí tenemos el ejemplo de la Rumorosa, ¿verdad? De hecho ya tenemos 2 carriles de ida y 2 carriles de venida bien pavimentados. Sin embargo, estos caminos se abrieron con el poder explosivo de la dinamita. Ahora, si aplicamos esto a lo espiritual, estaremos hablando de un poder explosivo que puede abrir nuevos caminos en nuestro duro corazón. Porque la realidad es que nuestro corazón muchas veces está totalmente endurecido, derivado a las malas experiencias que hemos estado experimentando en la vida. Sin embargo, el poder de Dios nos abre nuevos caminos en nuestro corazón para que ahora podamos tomar mejores decisiones, como por ejemplo, si una persona le gustaba robar o ser amante de lo ajeno, el poder del evangelio podrá abrir un nuevo camino en su vida para que ahora busque trabajo y de esa forma pueda atender todas sus necesidades. O si un esposo era infiel, el poder del evangelio va a abrir un camino en su corazón para que ahora busque ser un hombre fiel. Porque el poder de Dios, mis hermanos, nos da esa capacidad para poder dejar aquellas cosas que antes nos tenían atados. Por eso Pablo dice que en el poder de Dios hay salvación, porque nos da libertad. Ahora, Pablo, después de hablarnos del poder de Dios, hace mención a otro elemento clave. Y este elemento clave es creer. Por eso dice en el texto base, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, cuando hablamos de la palabra creer, estamos hablando de poner nuestra confianza en algo. Y aquí es importante darle la dirección correcta a lo que creemos. Porque actualmente hay gente que dice creer en algo, pero su confianza no está puesta en Jesús. Como por ejemplo, los que ponen su confianza en la muerte, por eso están llenos de calaveras. O incluso hasta a los conejitos les cortan las patas porque decir que son para buena suerte, ¿verdad? Y así como este tipo de creencias hay muchísimas en el mundo. Sin embargo, lo curioso de esto es que también en el cristianismo se han metido falsas creencias. Por ejemplo, yo creo que algunos se han de acordar cuando en las iglesias se estuvieron vendiendo unos trapos que supuestamente eran milagrosos. O también vendían agua del Jordán porque decían que era milagrosa. Y así como estas cosas se han infiltrado tantas falsas creencias dentro de la iglesia. Posiblemente yo creo que a lo mejor a la señora Gloria le tocó ver eso, ¿verdad? Por eso necesitamos conocer las escrituras para que no nos engañen, pero sobre todo para que fundamentemos correctamente nuestra fe, la cual debe estar
puesta única y exclusivamente en Jesús, porque Jesús es el único que nos puede dar salvación y no hay otro camino. Ahora Pablo termina el versículo 16 del texto base diciendo al judío primeramente y también al griego. Ahora, cuando Pablo dice al judío primeramente, se refiere a que el evangelio nació y se originó dentro del pueblo de Israel, porque fue el pueblo donde Jesús nació. Y este pueblo tuvo el gran privilegio de ver crecer a Jesús como el unigénito del Padre. Ahora, por otro lado, los apóstoles, siendo judíos, también tuvieron el gran privilegio de ver a Jesús bautizarse y de igual forma ver cómo el Espíritu Santo descendía a su vida en forma de paloma, como dice la Escritura, para que iniciara Jesús la obra del Evangelio. Incluso ellos pudieron ver la consumación del Evangelio cuando vieron a Jesús morir en una cruz y posteriormente verlo resucitado con un cuerpo glorificado. Pero también por último pudieron ver a Jesús ascender al cielo, quedándose con la promesa de que Él iba a regresar. Y así fue como vivieron todos los días de su vida esperando el regreso de Jesús. Sin embargo, ahora sabemos que ya están en su presencia, ¿verdad? Pero todo inició dentro del pueblo judío, que se llamaba o se sigue llamando Israel. Por eso Pablo dice al judío primeramente y después dice al griego, y aquí es donde entramos todos nosotros, porque recordemos que para los judíos el que no pertenece a la nación de Israel era considerado como gentil. Sin embargo, mis hermanos, ahora el evangelio es para todo el mundo, es decir, para los mexicanos, para los americanos, para los chinos, para los rusos y para todos. No hay barreras. Aunque en Oriente se siga dando muerte y siga habiendo persecución en el evangelio, yo estoy seguro, mis hermanos, que Dios ahí tiene un remanente fiel, porque el evangelio está en todos lados. Ahora, en el evangelio, mis hermanos, no solo tenemos poder para salvación, también tenemos la justicia de Dios, como Pablo lo menciona en el verso 17 del texto base, donde nos dice, regresando ahí a Romanos 1:17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, la justicia a la que se refiere Pablo es en relación a un estado legal que satisface los requisitos morales de Dios, los cuales sin Cristo nadie, absolutamente nadie puede cumplir, porque Cristo fue el único que los podía cumplir y de hecho los cumplió. Por eso era importante que Cristo viniera a este mundo a redimirnos y darnos salvación. Ahora, en este sentido, acompáñenme al Evangelio de Lucas para ver cómo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó acerca de la obra de Jesús. Allí en Lucas capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 67 en adelante, cuando aquí nos habla de que fue lleno del Espíritu Santo, Zacarías. Lucas 1, 67. Nos dice aquí la palabra de Dios. Y Zacarías, su padre, está hablando de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahora, en el verso 70, aquí se está refiriendo a todos los profetas del Antiguo Testamento, los cuales hablaron de parte de Dios.
en relación a lo que empieza a decir a partir del verso 71, que nos dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él. Ahora, ¿cuánto tiempo dice? Todos nuestros días. Ahora, la santidad y la justicia son dos elementos que siempre deben ir uno al lado del otro, como si fueran dos rieles de ferrocarril, para que el tren del evangelio transite seguro en nuestra vida. Pero para que todo esto pueda ser posible, tuvo que venir Jesús en carne. Por eso nos sigue diciendo a partir del verso 76, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, quien nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los lugares desiertos hasta el día de manifestación de Israel. Bueno, aquí está hablando más bien de Juan el Bautista, no de Jesús. Está hablando del que iba a ir a preparar el camino del Señor. Pero si analizamos el contexto en los versos anteriores, podemos ver cómo la madre de Jesús dice que fue a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, la cual también fue llena del Espíritu Santo. Miren lo que dice en los versos 39 en adelante, Lucas 1:39. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth las salutaciones y el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Y qué dice que pasó? Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, esto nos enseña que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra boca no se va a poder quedar callada. Porque vamos a querer bendecir a Jesús y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. Porque levantamos nuestra voz en adoración a Jesús. Ahora, cuando una persona no ha nacido de nuevo, definitivamente no va a sentir ese deseo, es decir, querer alabar a Jesús. Porque el Espíritu Santo aún no ha venido a morar en su vida para darle ese deseo. Pero cuando somos tocados por el Espíritu Santo o investidos por Él, será imposible que nos quedemos callados. Es más, hasta se nos va a hacer corto el tiempo de alabanza porque estamos conectados con el Señor adorando a Jesús. Pero cuando no existe esta conexión en la vida de un hombre o de una mujer, la realidad es que va a preferir llegar a la hora de la enseñanza y brincarse esta primer parte del servicio que es la adoración a Jesús, sobre todo porque para ellos se les hace algo aburrido. Sin embargo, los que ya tenemos el Espíritu Santo nos gozamos y en ocasiones hasta queremos más porque es un nuevo sentir que recibimos de parte de Dios, alabar, adorar a Jesús. Ahora, retomando la justicia de Cristo, dice que Él nos abrió camino para que nosotros los pecadores ahora pudiéramos tener una nueva condición legal delante de Dios. Y obviamente esto lo tenemos por medio de la justicia de Cristo. Sin embargo, aquí es importante comprender que esta nueva condición legal que ahora tenemos delante de Dios no es por obra alguna, como algunos lo creen o incluso lo siguen enseñando, como pasa en la iglesia tradicional. Porque la realidad es que ellos se quedaron atrapados en el antiguo pacto, como también pasa con muchos israelitas en la actualidad. Porque recordemos que en el antiguo pacto
todo era por obras. Es decir, si había obediencia a los mandamientos de Dios, el pueblo era bendecido. Pero si había desobediencia, el Señor les daba disciplina o maldición. De hecho, si analizamos el capítulo 28 de Deuteronomio, vamos a encontrar las bendiciones y las maldiciones, las cuales dependerían única y exclusivamente de su obediencia a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en los primeros 14 versos del capítulo 28 encontramos todas las bendiciones y les voy a leer solamente los primeros 2 versos. Dice Deuteronomio 28, versos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y así le está hablando de bendiciones hasta el verso 14. Pero a partir del verso 15 en adelante habla de la contraparte, es decir, todas las maldiciones. Les leo solamente el verso 15 que dice, Deuteronomio 28, 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y las maldiciones las continúa diciendo hasta el verso 68, las cuales llegarían al pueblo si ellos eran desobedientes a los mandamientos de Dios. Realmente está más cargada la balanza a las maldiciones. ¿Por qué sería? Porque el Señor sabe la desobediencia, ¿verdad? Pero sin embargo también dice, los voy a bendecir si son obedientes. Ahora, definitivamente esto era porque ellos vivían en el tiempo de las obras. Sin embargo, en el tiempo de la gracia, todo esto se acabó porque ahora nada es por obras. Sin embargo, mis hermanos, la realidad es que si somos obedientes a los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra, claro que recibiremos bendiciones. Pero de igual forma, si somos desobedientes, habrá disciplina de parte de Dios, como lo enseña el escritor a los Hebreos, en Hebreos 12, versos 6 al 8. Dice esta escritura, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces es claro que si somos desobedientes, el Señor, como un Padre que nos ama, nos va a disciplinar con la finalidad de corregir el camino. Sin embargo, el que no es hijo seguirá pecando voluntariamente, como lo expone también el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, a partir del verso 26 en adelante. Veamos esta escritura. Hebreos 10, 26. Nos dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, ¿a qué se refiere el autor a los Hebreos cuando habla del conocimiento de la verdad? Definitivamente es en relación a las enseñanzas de Dios, como lo traduce la versión Biblia lenguaje sencillo. Dice esta traducción, en Hebreos 10:26 dice, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Entonces, si una persona peca o desobedece a los mandamientos de Dios con el conocimiento pleno de esas enseñanzas, miren lo que dice el versículo 27, Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, la versión lenguaje sencillo nos dice, no nos queda más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Esta versión es más clara
en relación a lo que les va a pasar a todos aquellos que pequen voluntariamente, pero no termina ahí. Miren lo que dice a partir del verso 28. El verso 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquí el escritor a los Hebreos nos está hablando de juicio y de castigo contra todos aquellos que desprecien al Hijo de Dios. Como lo traduce la traducción lenguaje sencillo, dice esta traducción en Hebreos 10:29. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen esto insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Ahora, aquí surge una pregunta, y la pregunta es: ¿un verdadero cristiano podrá despreciar el sacrificio de Cristo y de igual forma decir que su muerte no sirve para nada? Definitivamente no, porque si lo hace, significa que no es hijo de Dios. Y de igual forma no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a reconocer el sacrificio de Cristo. Sin embargo, los que no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu Santo, estos fácilmente van a seguir despreciando a Jesús y su sacrificio. De hecho, Jesús también nos habló del trigo y la cizaña, indicando que puede haber falsos hermanos. Y la realidad es que aquí hay una línea muy, pero muy delgada entre el que es nacido de nuevo y el que no lo es. Sin embargo, eso solo el Señor lo sabe. Lo que debemos de preocuparnos nosotros es de qué lado estamos, ¿verdad? ¿Cómo está siendo nuestra vida? Porque un nacido de nuevo, mis hermanos, siempre, pero siempre va a estar buscando hacer la voluntad de Dios y va a estar perseverando día a día, día a día, hasta que estemos en la presencia del Señor. Por eso tenemos el Espíritu Santo que ahí está, ayudándonos, instándonos para que sigamos adelante. Ahora Pablo, después de hablarnos de la justicia de Dios en el versículo 17 de nuestro texto base, nos enseña que esta justicia fue revelada por fe. Leamos nuevamente el texto base, Romanos 1:17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, aquí la palabra revelada en griego, significa apocalipto o es apocalipto, de donde deriva la palabra apocalipsis, y esta palabra se refiere a algo que ha sido hecho público. Miren cómo lo presenta Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 3. Veamos esta escritura. Efesios capítulo 3. Y vamos a leer a partir del verso 1. Efesios 3, verso 1 en adelante nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, aquí está la palabra apocalipsis, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas
por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Por lo cual, aquí la palabra revelada se refiere a que en el Evangelio tú y yo somos coherederos y copartícipes de las promesas de Cristo. Ahora miren cómo traduce el verso 6, la Biblia en lenguaje sencillo, se lo leo. Dice Efesios 3:6 en esta versión. Y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo como los que y formar con Israel un solo cuerpo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Por lo cual, aquí hay una demanda de parte de Dios para el hombre. Y esta demanda es aceptar esa buena noticia. Y la buena noticia obviamente es el Evangelio, el cual nos abre el camino a la salvación y a las promesas dadas al pueblo de Israel. Sin embargo, todo esto siempre nos va a llevar a la fe en Jesús. Por eso Pablo dice al final del verso 17, mas el justo por la fe vivirá. Si no tenemos la fe, es imposible que nosotros podamos ser copartícipes de la salvación y de estas promesas que el Señor le dio a su pueblo, ¿verdad? Entonces es importante eso, que ahora el justo vive por la fe. Entonces, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, es importante que sacamos este lugar teniendo presente los siguientes 3 puntos. En primer lugar, como cristianos no debemos avergonzarnos de nuestra fe, porque si nos avergonzamos, Jesús también se va a avergonzar de nosotros cuando venga con sus ángeles. En segundo lugar, nunca olvidemos que el Evangelio es poder de Dios para cambiar nuestro duro corazón y de esa forma ahora podamos ser obedientes a los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Y en tercer lugar, sigamos viviendo por fe, confiando en Cristo, porque Él ya venció al mundo y nos va a guardar hasta el día que estemos en su reino. Amén, mis hermanos. Qué importante es esto. No avergonzarnos, tener siempre presente el poder del Evangelio y seguir viviendo en fe. Bueno, mis hermanos, este es el mensaje que hoy yo quería compartirles. De lo importante es que como cristianos no nos avergoncemos por ningún motivo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Oremos. Oh bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra que siempre está refrescando nuestra mente, nos está haciendo recordar la obra que tú ya hiciste en nuestra vida, pero también siempre nos invita a reflexionar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, Señor. Porque la realidad es que allá afuera vamos a estar experimentando muchas situaciones donde nuestra fe va a ser probada. Y allí es cuando nosotros vamos a demostrar en quién hemos creído, como decía Pablo. Así que, Señor, yo te doy gracias nuevamente por tu palabra y que tu Espíritu Santo nos siga ayudando, Señor, para permanecer fieles en tu evangelio. Que ninguna situación nos haga mover de nuestra fe, por más difícil que ésta sea, Señor. Que siempre te glorifiquemos, que siempre busquemos adorar a nuestro Señor Jesucristo con este nuevo deseo que ha puesto el Espíritu Santo en nuestra vida. Y que a través de nuestras vidas los demás te puedan conocer a ti, Señor. Así que gracias te doy, mi Dios, porque has permitido que estos pecadores, en el cual me incluyo yo, tú hayas tenido la misericordia y nos hayas dado el honor de poder ser tu representante, Señor.
Qué gran privilegio nos has dado. Definitivamente no lo merecemos, pero a ti te plació, Señor. Así que te glorifiquemos siempre, Señor, en mi deseo. Y que todos los que están a nuestro alrededor te puedan conocer por medio de nuestro testimonio. Así que gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por tu iglesia. Y gracias te doy, Señor, por todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo hago, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.